Y saludo en primer lugar a mis queridos compañeros de mesa. Javier Tejado, ¿cómo estás, Javier? Hola Mario, compañeros, buenos días. Buenos días, Rafael Cardona, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos. Buenos Igualmente, días. Claudio Flores, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar aquí con todos ustedes en la mesa de once. Oye, pues arrancamos la mesa. A ver, Rafael, y empezamos contigo. Estamos a 3 semanas de la elección. Dentro de 3 domingos vamos a estar ya con la gente formada, votando. Por la tarde del domingo en 3 semanas estaremos viendo los resultados. Y quizá lo primero que habría que decir es el ambiente que se ha enrarecido, yo diría, pues en las últimas semanas, por varios factores. Si quieres, arrancamos por ahí. Pues miren ustedes, yo veo con mucha preocupación y también con una cierta tristeza que esta elección, no sé cómo vaya a terminar, pero hasta este momento a mí me parece que está más manchada que un leopardo. Tiene manchas por todas partes y no son manchas tan hermosas como las de la piel de un felino. Está manchada de violencia política y está manchada de violencia verbal. La violencia política extrema es la que nos permite llevar una contabilidad que creo, si las cifras no fallan, ya tenemos 82 personas muertas, 82 aspirantes a cargos públicos que han sido asesinados desde que se inició este proceso. Alguien podría decir que se debe a la violencia verbal, y yo creo que en todo caso sería un elemento accidental o complementario, pero en el año anterior, en la elección anterior del 2018, Etelec contabilizó 152 muertes en todo el proceso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para un país que necesita tener hasta una organización de análisis social que se dedica exclusivamente a contabilizar la violencia política? No olvidemos que venimos históricamente de la violencia como lenguaje nacional. Todo lo que estamos viviendo hoy tiene como momento de parteaguas quizás el asesinato de Luis Donaldo Colosio y otros muchos gobernadores, exgobernadores, como el de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Entonces, ¿por qué este país no se puede salir de la órbita de la sangre, de los crímenes políticos? Y por si eso no fuera suficiente, las acusaciones presidenciales, la intromisión ejecutiva en el De proceso, acuerdo, la siembra de discordia como una política de gobierno. de acuerdo. Que Muy ahora, preocupante y muy peligroso. de acuerdo, y hacia allá iremos ahora. Pero a ver, Javier, en efecto, este tema de la política, que tendría que ser el cauce para resolver los conflictos de manera pacífica, pues se ve tocado con los hechos de esta semana. Tuvimos atentados en Michoacán, así fuera a la camioneta o al convoy de un aspirante en Morelia, y luego, por supuesto, tenemos la violencia en Sonora. Y el problema es cuando el crimen o la violencia se convierte en la forma de la resolución de las elecciones, donde pareciera que algunos determinan quién sí, quién no puede llegar, y no los electores, sino la violencia que se ejerce de manera explícita, como en estos casos, y de manera tácita, donde hay municipios en donde, pues de pronto no hay violencia porque se apuntan solo los autorizados, o se hicieron a un lado, o se bajaron de la contienda. Y eso también enrarece los procesos electorales, Javier. Sí, y habría que sumarle el viernes el atentado contra la esposa del candidato a la alcaldía de Campeche. Mm. Creo que es muy desafortunado la cantidad de violencia que ha habido, y eso yo te diría que es pues, por dos motivos, Mario. Uno, como tú dices, el crimen organizado vetando o tratando de imponer a candidatos. Y segundo, también la violencia política que está generando en el país, donde hay cada vez un discurso menos de consenso, menos de unidad y más de conflicto y de choque y de denuncia. El ambiente está muy polarizado, a la par de que todo el mundo quiere rebasar a las instituciones desde la presidencia de la República de mañana. Me refiero a las instituciones electorales. Es que el entorno está muy complejo. Me parece que lo que se está leyendo en el país es que todo el mundo
autoridades formales y autoridades de facto como el crimen organizado están poniendo sus propias reglas, ignorando a todas las autoridades o los procedimientos que nos hemos dado. Porque así como el presidente dice que no va a respetar casi a línea del tribunal, o lo hacen los candidatos, y el crimen pues también hace de las suyas, creo que la verdad me parece que, como dice Rafa, es un proceso muy manchado, muy abusivo, donde mucho de lo que hemos construido a lo largo de los años se ha venido perdiendo, y sí me parece ser que el tema de la violencia política, de la violencia de género, desde luego de la violencia criminal, están marcando este proceso, y desde luego se está desbordando, y mira que faltan todavía varios días para la jornada electoral, y lo que vendrá después, el conteo de los votos, las actas, las impugnaciones. Sí estoy muy preocupado de las condiciones tan endebles de las acciones electorales, en que llegan tan golpeadas innecesariamente, y como todo el mundo quiere imponer su regla a como de lugar, a autoridades formales y fácticas. De acuerdo, yo creo que eso que señalas, Javier, es la clave. Y a ver, Claudio, yo quisiera conocer tu lectura, y destaco dentro de estos actores en la intervención del presidente de la República. Una intervención directa, digamos, explícita, reconocida en las mañaneras, diciendo, claro que me estoy metiendo con el argumento, dice, de que es un ciudadano, cuando es un ciudadano, claro, pero es un servidor público, y no es cualquier servidor público, y está acotado a lo que puede decir y puede hacer sobre un proceso electoral. Eso por un lado. Y por otro, esta semana, por supuesto, la entrada de la Fiscalía directamente al proceso electoral, señalando dos aspirantes, en el caso de Nuevo León, que me parece que enturbia este ambiente del que hablaba ahora Javier y del que hablaba Rafael hace rato. ¿Cómo lo estás viendo, este ambiente, que estamos a 21 días, y la verdad es que sí se ve muy enrarecido y con malos pronósticos, si esto fuera una señal del clima político? Tiempos oscuros electorales, diría yo, Mario, coincidiendo con lo que plantean Rafael y Javier. Me parece que no solamente hay violencia, digamos, en las elecciones, hay violación de la ley, y desafortunadamente parece que es el presidente, el propio presidente, quien de manera confesa, pues dice que sí está metiendo las manos en las elecciones, algo que viola la ley. Entonces tenemos un presidente de cabeza violando la ley y repitiendo lo que tanto criticó del presidente Fox, del presidente Calderón o del presidente Peña, que en sus respectivos procesos electorales decían, pues no se metan, ¿no? Que es lo que marca, digamos, el marco normativo mexicano. Segundo elemento, está polarizando al país como nunca, fidelizando a sus promotores, pero también, diría yo, radicalizando a los opositores del obradorismo. Habría que decir también que esto detona muy probablemente una mayor participación ciudadana, lo cual es una paradoja. Estimamos entre distintos colegas de la demoscopía que esta elección puede rebasar y romper un récord, rebasar el 50% de la participación del padrón, es decir, tener más votos de los que se emitieron en las elecciones del 2018, algo que ya pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones, donde votaron más norteamericanos en la última contienda, porque la polarización detona también eso. Pero en términos narrativos, Mario, Javier, Rafael, me parece que hay dos historias en términos del por qué vamos a ir a votar ese domingo 6 de junio. Y tenemos una historia que es la de aquellos cuyos motivos para votar es salir a defender el obradorismo y su cuarta transformación, y el segundo grupo es aquellos que van a salir a votar para defender a México en términos narrativos. Esas son las dos grandes historias que están detonando, me parece, un mayor interés sobre lo que va a suceder el domingo 6 de junio. A ver, y en ese sentido, Rafael, yo quisiera conocer tu opinión, porque estoy viendo algo que me parece interesante, que no había visto. Uno es que está creciendo, me parece, cierta incertidumbre sobre el resultado, como que al principio del proceso se daba por sentado que Morena iba a ganar mayoría calificada y una gran cantidad de gubernaturas, que creo que las dos cosas pueden pasar, pero hoy ya no se da por sentada ninguna de las dos. Y la otra es un fenómeno que ese sí yo no recuerdo, y es que desde voces cercanas al gobierno se empieza a hablar de fraude y se siembra la idea de fraude, que yo no veo ningún elemento que sostenga eso, que sustente eso y que sostenga eso, pero que pareciera como construir la idea de que si no hay el resultado que ellos pronostican, entonces porque hubo irregularidades, y eso daría pie a lo que ya han cantado desde antes, la intervención en la autoridad electoral con una reforma que ya está cocinada desde antes de que tengamos el proceso. Pues sí, ese es un riesgo, y yo te diría
les diría a ustedes una reflexión que tiene que ver con esto del respeto de la ley. Hace muchos años, Jesús Reyes Heroles, en una defensa de la Constitución, nos dijo, palabras más, palabras menos, que irrespetar la Constitución podía despertar al México bronco, que no deberíamos despertar a ese México. Y lo que es peor, no solamente despertamos a ese México bronco, sino que parece que vamos encaminados al México bárbaro. ¿Y cuál es la diferencia entre bronca y barbarie? Pues que la barbarie es simplemente vivir al margen de la ley y dejar que las fuerzas se expresen por sí mismas. Ya se está expresando el crimen organizado de una manera sangrienta, pero también se está expresando algo que es tan peligroso como eso, y es el uso de las instituciones para frenar movimientos políticos. Es probable que eso le vaya a dar votos a Morena. Yo no sé si en Nuevo León lleven hasta las últimas consecuencias el descarrilamiento de los dos punteros. Si eso es así, habrán modificado con el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y de vigilancia electoral, habrán descarrilado el proceso completo. Y entonces estaremos imponiendo candidatos casi como en Chilpancingo y en Guerrero, jugando con las instituciones. Eso es lo que me parece más peligroso y creo que eso no se va a anular con la mayor participación ciudadana, por desgracia. Bueno, Javier. Mario, pues, qué decir que también pues, todo este tema de la polarización pues es delicado. Yo creo que las condiciones de este proceso electoral habrá que medirlas. Sí, desde luego, todo el tema de la polarización afectando, el metro, las incidencias, veo un proceso electoral pues cada vez más cerrado, más las encuestas que se han publicado han dejado ver la caída de Claudia Sheinbaum, veo lo que las encuestas todas empiezan a dar, sobre todo en la Ciudad de México y en otros estados como Guerrero, pues unas ventajas ya no tan amplias con esta idea Morena, y habrá que ver cómo es, desde luego, la jornada electoral y cómo es el postelectoral. A mí me preocupa mucho el postelectoral y lo que vendrá aconteciendo en los siguientes días. ¿Tú sí estás viendo un conflicto cantado en lo postelectoral? Sí, es cantado. Y es que, mira, si la oposición pierde, va a ser todo el grado de influencia y todo el quiebre de reglas que el presidente ha hecho. Y la verdad le han valido las cautelares que le ha dictado el INE, le ha valido lo que dice la norma, se le ha pasado señalando candidatos, consejeros, tarjetas, así. El aparato público mediático ha operado. Ya no digas desde la Fiscalía General de la República. Y ahí van a decir ellos trampa. Si gana por otro lado la oposición, el gobierno va a decir, es porque cambiaron el criterio en el INE en el Tribunal de las Tarjetas y me bajaron a mis candidatos. O sea, creo que el resultado que sea, vaya, así si hay un empate perfecto, que no será el caso, uno y otro lado tienen suficientes argumentos para cuestionar el resultado de y creo que ambos con mucha razón al respecto. Híjole, qué complicado escenario, Claudio. Pues tampoco traigo buenas noticias y coincidiendo con esta visión, diría yo, un poco pesimista sobre el escenario que sigue. A mí lo que me preocupa mucho es la veda electoral. Recordemos que 3 días antes de la elección, jueves, viernes, sábado, hay un periodo donde la ley electoral lo que busca es dar un espacio de reflexión sin publicidad, sin propaganda partidista. La gran pregunta es aquí, un presidente que se ha destacado por atacar a la autoridad electoral, por hablar de fraude electoral, por querer hackearle al Instituto Nacional Electoral su vigilancia sobre el proceso. Me parece que tenemos un riesgo de que reviente este asunto de la veda y eso detone una mayor confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. Lo que está cantadísimo, me parece, y es muy desafortunado, es la transformación, el cambio, en una de esas, la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pues por alguna de estas ocurrencias, en una de esas vamos a llegar al Instituto Electoral del Pueblo o del Pueblo Bueno. Pues bueno, vamos a ver cómo sigue la semana y lo analizamos el próximo domingo, si les parece. Gracias, Javier.
Gracias, Mario. Gracias, Rafa. Gracias, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a ti y muchas gracias a Claudio. Gracias. Pasen un buen domingo. Gracias, Claudio. Muy buen domingo para todos. Gracias. Gracias a los tres. Vamos a una pausa y regresamos.